Hola grupo, vamos a comenzar con la tercera evaluación de naturales. El tema que vamos a ver es la función de relación. La función de relación es el conjunto de procesos por los cuales todo ser vivo obtiene información de su medio y toma las decisiones acertadas para responder al entorno. Es decir, vincula al ser vivo con el medio ambiente del que obtiene información a través de los receptores. Los receptores captan estímulos procedentes tanto del exterior del organismo como del interior. Esas informaciones se analizan en el sistema nervioso que elabora las respuestas. Los receptores son los sistemas u órganos que permiten a los organismos ponerse en contacto con el medio ambiente que los rodea y tener una adecuada coordinación interna. En las funciones de relación intervienen diversos sistemas y aparatos del cuerpo. Estos son los siguientes: el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema muscular, el sistema óseo y los sentidos. Vamos a hablar en primer lugar del sistema nervioso. Para que el ser humano pueda relacionarse con el medio que le rodea, no solo debe recibir estímulos, sino que también los debe interpretar y responder de una forma adecuada. Estas funciones son las que realiza el sistema nervioso. El sistema nervioso presenta una organización dividida en dos partes, a las que llamamos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Pero todo él está constituido por el mismo tipo de célula llamada neurona. El primer investigador que observó una neurona fue Santiago Ramón y Cajal. Él la definió como la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. En una neurona se pueden distinguir tres partes: el soma o cuerpo celular, las dendritas y el axón. El soma o cuerpo celular es donde se encuentra el núcleo y la mayor parte de los orgánulos celulares. Las dendritas son prolongaciones cortas, muy ramificadas, que reciben la información. Y el axón es una prolongación larga por donde se transmite la información o el impulso nervioso. Aquí tenemos un esquema de lo que es una neurona. Aquí tendríamos el soma con el núcleo, las dendritas, que son las prolongaciones estas cortas, y luego el axón, que es una prolongación larga que termina en el pie del axón o botón, y que está recubierta por una funda de mielina que funciona como un aislante. Bien. El circuito que recorre el impulso nervioso más o menos sería como sigue. La información recibida en los receptores entra en las neuronas a través de las dendritas. Esa información, en forma de impulso nervioso, pasa por toda la membrana de la neurona hasta llegar al final del axón, el pie del axón, y de allí saltará a la siguiente neurona. Unas vesículas liberan neurotransmisores en la hendidura sináptica. Los neurotransmisores se unen a lugares específicos de la membrana postsináptica y la neurona se excita y produce el impulso nervioso que se transmite a la siguiente neurona. Aquí tendríamos el esquemilla. La dirección del impulso nervioso siempre es desde el axón a las dendritas, sale por el axón y entra a la siguiente neurona por las dendritas, y la hendidura sináptica es donde se produce el paso
del estímulo nervioso, el paso del impulso nervioso de una neurona a la siguiente, a través de los neurotransmisores. Para aislarse mejor del entorno, los axones están recubiertos de células que se enrollan sobre ellos. Estas células se denominan células de Schwann, contienen mielina en la membrana y por eso la capa aislante que recubre el axón también se conoce como vaina de mielina. Vamos a ver la estructura del sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por los siguientes elementos. Por un lado tenemos el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y por otro tendremos el sistema nervioso periférico, formado por ganglios y nervios que controlan el organismo, controlan el cuerpo. Dentro del sistema nervioso periférico podemos distinguir el sistema nervioso somático, que controla los actos voluntarios, y el sistema nervioso autónomo, que es el responsable del funcionamiento de las vísceras. Podemos ver los elementos del sistema nervioso en este esquema. Por un lado tenemos el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y por el otro tendríamos el sistema nervioso periférico, formado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático posee tres tipos de nervios: nervios sensitivos, que son los que recogen los estímulos del exterior a través de los órganos de los sentidos, los nervios motores, que serán aquellos que devuelven la respuesta elaborada en el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, y luego otra serie de nervios mixtos. El sistema nervioso autónomo se encarga de los actos reflejos y está formado por el sistema simpático y el parasimpático. Bueno, volvemos a nuestro esquema. Sistema nervioso central. Como hemos visto, está formado por el encéfalo y la médula espinal, y ambos órganos están protegidos por huesos. El encéfalo se encuentra en el interior del cráneo y la médula espinal está protegida por la columna vertebral. Rodeando estas estructuras, tanto el encéfalo como la médula espinal, se encuentran las meninges, que son cubiertas membranosas. El cerebro es la zona más voluminosa. Está replegado en pliegues poco profundos, llamados circunvoluciones, y pliegues profundos, llamados fisuras. Está dividido en dos partes llamadas hemisferios cerebrales. Allí se localizan los 4 lóbulos. Su parte externa, llamada córtex, es de color gris y la interna de color blanco. Esto es debido a que los somas de las neuronas se sitúan en la zona externa y los axones en la zona interna. En cuanto a la médula espinal, es un cordón nervioso que se encuentra protegido por las vértebras. A diferencia del encéfalo, en la médula la sustancia gris se sitúa en la zona central, rodeada de la sustancia blanca. Esta sustancia gris tiene forma de mariposa. La entrada de neuronas sensitivas se encuentra en la zona dorsal de la espina, hacia la espalda. La salida de las neuronas motoras está en la zona ventral, hacia delante. La médula realiza dos funciones básicas. Primeramente, podemos decir que lleva la información sensitiva desde las distintas zonas del cuerpo al encéfalo y transmite la información elaborada en el encéfalo hacia la zona motora. Y por otro lado, controla los actos reflejos.
El sistema nervioso periférico está formado por un conjunto de nervios y ganglios nerviosos que hay en nuestro cuerpo. Los nervios están formados por grupos de neuronas protegidas con vainas de mielina que a su vez están protegidos por tejido conjuntivo. Los ganglios nerviosos se sitúan en los nervios. Son zonas donde se agrupan los cuerpos neuronales o somas. La función del sistema nervioso periférico es llevar información. La información sensitiva es recogida por los órganos de los sentidos y enviada al sistema nervioso central. La respuesta motora partirá del sistema nervioso central y se dirige hacia los órganos efectores. Atendiendo al órgano al que vaya dirigida la respuesta, el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático, será el conjunto de nervios y ganglios que controlan órganos de actividad voluntaria, como levantar la mano o coger una moneda, y el sistema nervioso autónomo o involuntario, conjunto de nervios y ganglios que controlan órganos que actúan de forma involuntaria, como el latido del corazón o el movimiento del estómago. Bien, vamos a distinguir entre actos voluntarios y actos reflejos o involuntarios. Cuando el entorno nos envía información, la recibimos a través de los órganos de los sentidos. Y a esta información respondemos normalmente mediante un acto voluntario, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Los actos voluntarios son controlados por la corteza cerebral. El proceso comienza con la entrada de un estímulo a través de un nervio sensitivo que transmite la información a la médula espinal. El impulso pasa a la corteza cerebral, donde se elaborará la respuesta. Esta sale del cerebro hacia la médula de nuevo, de allí sale un nervio motor que llegará hasta un determinado órgano efector, provocando la respuesta. El esquema más o menos lo tenemos aquí en el dibujillo este. Esta sería, por ejemplo, la piel. Si acercamos un objeto muy caliente, ¿verdad?, una neurona sensitiva nos traería la información hasta la médula. De la médula pasaría al sistema nervioso central, al cerebro. Aquí se elaboraría la respuesta que volvería a la médula y de la médula saldría por una neurona motora hacia un órgano efector que lo que haría sería alejar la piel de ese objeto sumamente caliente. Más o menos ese sería el esquema de lo que ocurre en un acto voluntario. Otras veces respondemos a estímulos mediante actos reflejos. Los actos reflejos son respuestas rápidas y cortas controladas por la médula espinal sin que intervenga el encéfalo. Aquí tenemos el ejemplo típico del golpecillo en la rodilla, al que se responde de forma involuntaria. Aquí tenemos un esquema del sistema nervioso. No es necesario aprenderlo de memoria, pero ahí lo tenéis. Lo dejamos aquí. Próximamente continuaremos con otro vídeo referente a la función de relación. Hasta pronto.